Buenas tardes, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidas a esta transmisión de Tabita Levántate. Es un gusto para mí estar nuevamente reunida con ustedes en esta tarde. Y espero que ustedes en esta tarde se encuentren bien, se encuentren bendecidas y con ganas de escuchar la palabra de Dios, escuchar este mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas y que el Señor sea bendiciendo su palabra y el Señor sea tocando los corazones. Si hay alguien que tiene necesidad, si alguien está enfermo, que el Señor sea obrando conforme a la necesidad de cada una de nosotras. Amén. Y vamos a hacer una pequeña oración para entrar en el tema. Y pues vamos a prepararnos para escuchar esta enseñanza. Amén. Bendito Dios y Padre, Señor, en esta hora, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar, Señor Padre, nuevamente en tu presencia, Señor, en esta tarde. Bendito Dios, tú seas obrando, Señor, tú seas hablando a nuestros corazones, Señor Padre Celestial. Tú seas, Señor Padre, en cada corazón, quita toda carga, quita toda preocupación, Señor Padre, toda tristeza, Señor Padre Celestial. Mi Dios, tú seas obrando, Señor, tú seas, Padre Celestial, trayendo paz a los corazones, Señor Padre, que tú nos estés hablando por medio de esta palabra que hoy vamos a escuchar, Señor Padre Celestial, tú nos estés hablando, Padre, que volvamos nuevamente, Señor Padre Celestial, a recordar quién eres tú, Señor Padre Celestial, bendito Dios, que tú tienes cuidado de nosotras, Padre, que tú no te olvidas de ninguna de nosotras, Señor Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, tú seas, Padre, hablando al corazón de cada mujer, Señor Padre, de cada jovencita, Señor, Padre bendito en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor Padre, nuestros sentidos espirituales, Señor Padre, se activen en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora y bendito Dios, a ti sea, Señor, la honra, a ti sea la gloria, Señor Jesucristo, bendito Dios, amén, Señor. Y hermanas, pues vamos a ver este tema de hoy que se llama Dios cumple sus promesas, amén, y vamos a ver Números 23:19 y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, amén. Vamos a leerlo una vez más, en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el Señor nos ha dado alguna promesa y nosotros en el momento la creemos, la recibimos, pero pasan los días y como vemos que no se cumple, pensamos que el Señor ya se olvidó o que fue mentira lo que se nos dijo, amén, pero como leímos aquí, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él habló, eso es lo que Él va a hacer a su tiempo. Hay palabra que se nos ha dado, promesas de Dios que se nos han dado, y el Señor las cumple a corto plazo, y hay otras que se tardan en cumplirse. Pero sabemos que el Señor es fiel a su palabra, y cuando Él te da una promesa, Él la va a cumplir a su tiempo, no es en el tiempo de nosotros, sino es en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces también cuando estamos pasando por alguna situación difícil, por algún problema, alguna necesidad, y nos olvidamos hasta quién es Dios? Nos olvidamos que Él es un Dios poderoso, un Dios de misericordia, un Dios que nos ayuda, que nos protege, que nos guarda. Se nos olvida, porque es tanta la preocupación que tenemos, es tanta la aflicción que tenemos, o sentimos que nuestra necesidad es mayor que el Señor. A veces por la situación que estamos pasando nos sentimos solas, sentimos que Dios está muy lejos de nosotros, pero en las dificultades por las que estamos pasando es cuando Dios está más cerca de nosotros, cuando Él está ahí, aun cuando no lo podamos ver, Él está ahí, porque Él así lo ha prometido, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotras? Es creer en su palabra,
que los problemas que surjan, que los problemas por los que estemos pasando, no nos haga olvidar de quién es Dios y de que Él es fiel. Él no es como el hombre, aquí como leímos, Él no es hombre para mentir. A veces nosotros dudamos de la palabra, ¿por qué? Porque el hombre nos miente. El hombre nos ha hecho promesas y se le olvidan, no las cumple y pensamos que Dios es así, que Dios da una promesa pero no la cumple, al igual que el hombre. Por eso esta palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él nos dio una palabra, Él la va a cumplir. Si Él nos dio una promesa, Él la va a cumplir. Y como te digo, es a su tiempo, no es a nuestro tiempo. A veces las promesas que el Señor nos ha dado las tenemos por tardanzas. O decimos, no, la palabra que me dieron no se va a cumplir. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado y no se ha cumplido? Y recordemos a quién le pasó así, que pensó que como ya la promesa que se les había dado tardaba en llegar y pensaron que el Señor ya se había olvidado. Y esto, la palabra nos habla de una historia de Abraham y de Sara. A ellos se les dio Dios le dio una promesa de darles un hijo, pero como vieron que el tiempo pasaba y que esa palabra no se cumplía, ellos quisieron ayudarle a Dios en sus fuerzas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron para que esa palabra se cumpliera? Sara le dio a su sierva, a su criada, a Abraham, para que por medio de ella pudieran tener un hijo. Pero ese no era el plan de Dios. Ellos se desesperaron. Más bien fue Sara la que se desesperó. ¿Por qué? Porque la palabra que se les había dado, la promesa de tener un hijo, no se cumplía. Entonces, Sara se desesperó. Pasaron 25 años para que esa promesa de un hijo se cumpliera en sus vidas. Pero antes ellos ya habían hecho otras cosas que el Señor no les había mandado. Ya Abraham ya había tenido un hijo de su sierva, de Sara, Ismael. Pero ese no era el hijo prometido del Señor para Sara, para Abraham. Entonces, que eso no pase en nosotras, que por desesperadas hagamos cosas que el Señor no nos ha mandado, con tal de que esa palabra se cumpla. Y vamos a ver por medio de este estudio o de esta enseñanza, vamos a ver que es bueno esperar en Dios, que nos mantengamos firmes, no nos desesperemos, aun cuando tengamos problemas fuertes, esperemos en Dios, que su palabra se va a cumplir. Esto mismo que pasó con Abraham, con Sara, esto mismo puede estar pasando en nosotras. Si el Señor te ha dado una promesa, te ha dado una palabra, espera en Él, créelo, no te desesperes, porque la palabra se cumplirá. Como te decía yo, a su tiempo, no en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Él sabe hasta cuándo darnos o hasta cuándo hacer que esa palabra se cumpla. Pero de algo debemos de estar seguras, que la palabra se va a cumplir tarde o temprano, se va a cumplir. Y es una forma de decirlo porque sabemos que el Señor nunca llega tarde, llega en el momento preciso. Él no llega ni antes ni llega después, llega en el momento preciso, en el momento justo. Amén. Vamos a ver otra. Y es lo que Él te dijo que haría, lo hará. Y te voy a decir un pequeño testimonio de mi vida. Cuando yo empecé a caminar ahora sí que me voy a ir muy repetitiva, en el camino del Señor, nada más empecé yo y mis hijos. Y pasaron algunos años y el Señor me dio una palabra, me dio una promesa
de que también mi esposo vendría a su camino. En el momento yo recibí la palabra, pero yo no sabía si iba a ser inmediatamente cuando se me dio esa palabra o iba a pasar un tiempo. Y pasaron años. Yo tuve que esperar a que esa palabra se cumpliera 10 años. Pasaron 10 años para que esa palabra se cumpliera en mi vida, para que mi esposo viniera al camino del Señor. Y no te voy a mentir que en esos 10 años de espera, yo dudaba, viendo a mi esposo que pues él, a veces le hablábamos de la palabra y veíamos cómo rechazaba la palabra, lo que se le decía. Yo lo veía muy duro, entonces yo decía, él nunca va a aceptar al Señor, nunca va a venir a su camino, por cómo yo lo veía. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Ante el Señor no hay corazones que puedan endurecerse. Y llegó el momento, cuando menos me lo esperaba, que Él vino a su camino. Pero te digo, pasaron 10 años. Y en esos 10 años sí hubo momentos en que yo me desanimaba. Pero aún y con eso yo seguía adelante. Y el Señor a su tiempo hizo la obra. Y digo esto también porque muchas de ustedes pueden estar pasando por este problema, por esta situación, de que se les dio una palabra y ven que hasta el momento no se ha cumplido. Pero si el Señor te lo dijo, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir su palabra. Pase el tiempo que tenga que pasar. Solo tú debes de creer y mantenerte firme, seguir caminando. Si tú recibiste una promesa igual que tu esposo o tu familia va a venir al camino del Señor, así va a ser, porque es una promesa del Señor también. Dice, te voy a leer lo que dice aquí en Lucas 1:45, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada, doblemente feliz, doblemente dichosa la que ha creído. Si a ti se te ha dado una palabra de parte de Dios o el Señor ha hablado a tu corazón y te ha dicho algo que Él va a hacer, créelo que Él lo va a hacer. Y la palabra que Él te haya dicho se va a cumplir. No sé si a corto plazo, a largo plazo, pero la palabra se va a cumplir. Y dice aquí en Lucas 1:45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces cree que lo que se te ha dicho se va a cumplir. Amén. Solamente es que no te desesperes, no te desanimes y tú sigas adelante creyendo que el Señor va a hacer la obra. Aun si la necesidad es en ti, el Señor lo va a hacer. El Señor va a obrar. Aquí en Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La clave es creer. Dice el Señor Jesucristo diciéndole a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El dolor de Marta por el que estaba pasando, si recordamos un poco la historia de Marta, María y Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro murió. Entonces Marta estaba muy afligida por eso, tenía mucho dolor en su corazón. Y va el Señor a verlas, a visitarlas. ¿Y qué es lo primero que le dice Marta al Señor Jesús? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y se le olvidó lo que el Señor Jesús le había dicho. O no entendía, mejor dicho, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Marta. En Juan 11:25 le dice, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Marta, a causa del dolor, no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo. Ante ella estaba el que podía resucitar a su hermano, el que podía sanar, el que podía liberar. Pero a causa del dolor, a causa de la aflicción por lo que estaba pasando ella en ese momento, la muerte de su hermano, se le olvidó quién era Jesús. Ellos vieron los milagros que el Señor hacía. Pero en ese momento la situación por la que estaba pasando, se le olvidó. Se le olvidó lo que el Señor Jesús podía hacer. Que estaba ante ella, estaba la vida. Porque aquí, como estamos viendo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Marta estaba tan angustiada que no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo. Y así pasa con nosotras. A veces estamos tan metidas en nuestro problema, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, que se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho. Se nos olvidan las palabras del Señor, las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. La Biblia está llena de promesas para nuestra vida. Solo es creerlas, tomarlas, hacerlas propias. Y más aún si el Señor ya te dio una promesa, te ha dado una promesa por medio de profecía, por medio de la palabra, o como te decía, hablándote a tu corazón, abriendo tu oído y hablándote Él personalmente. Pero el problema por el que estamos pasando a veces nos ciega la mente, nos cierra hasta los oídos, no entendemos, no escuchamos, no recordamos lo que el Señor nos dice en su palabra y aún lo que el Señor habla a nuestro corazón. Y así estaba Marta. Marta estaba afligida, estaba llena de dolor y le reprocha al Señor: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas veces nosotros así hacemos delante de Dios, le hacemos reproches? Señor, pero si tú existieras no hubiera pasado esto con mi esposo. Señor, pero si tú realmente nos estuvieras ayudando, no hubiera pasado esto con mis hijos. O si tú de veras escucharas, ya hubieras contestado mi petición o mi problema por el que estoy pasando, por la oración por la que te estoy pidiendo. O ya se hubiera convertido mi esposo. Y mira cómo anda. ¿O no ves, Señor, lo que está pasando? ¿O dónde estás, Señor, que no me ayudas? Empezamos a hacerle reproches o empezamos a culparlo por las cosas que están pasando en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Y entonces, como te digo, lo que el Señor nos ha dicho se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y que nosotros no seamos como Marta, no seamos como Abraham ni Sara. Amén. Si el Señor, como te digo, si el Señor te dio una palabra, te dio una promesa, cree que Él lo va a hacer a su tiempo, no en el tiempo de nosotras. Nosotros quisiéramos que en el momento que se nos dio una promesa, que el Señor nos dice algo, en ese momento se cumpliera. En ese momento se hiciera lo que el Señor nos dice. Por lo mismo, por la misma situación en la que estamos pasando, por la misma necesidad que tenemos. Pero no, el Señor hace todo a su tiempo. Y como te digo, Él no llega tarde. Él llega a tiempo. Ahora, ¿qué promesa te ha dado el Señor?
y que porque ha tardado tú has dudado de que la palabra se cumpla. Te ha dicho que el Señor, que tu esposo va a venir a su camino, que tus hijos también, el Señor los va a cambiar, los va a transformar. Créelo, cree que el Señor va a hacer las cosas, que Él tiene el poder para hacerlo. Amén. ¿Cuánto tiempo vas a tener que esperar o seguir orando? Solamente el Señor sabe. Amén. Pero la palabra que se te dio se va a cumplir. Y no te desesperes, cree en el Señor. Dice aquí en Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces nosotros a veces tenemos por tardanza su palabra, sus promesas, pero debemos nosotros de creer y recordar que Él es fiel a su palabra. Y como te decía yo de mi esposo, yo tuve que esperar 10 años y el Señor me ha dado y me ha seguido dando promesas que se han ido cumpliendo y otras aún todavía no se cumplen, pero yo creo que se van a cumplir a su tiempo. ¿Y qué es lo único que yo tengo que hacer? Creer y esperar en Él, seguir adelante. Y así te digo, no te desesperes, no te desanimes. El Señor va a hacer la obra en tu casa, porque Él lo ha prometido. Y como te decía, ¿qué promesas te dio el Señor? ¿Dudas que se cumplan? ¿O crees que se van a cumplir? Y como te decía, si el Señor te dijo que tu esposo y tus hijos van a venir a su camino, que tus hijos van a ser transformados, créelo. A veces es difícil por la situación que se está pasando aún con los hijos. Y si los hijos andan rebeldes, andan en malos pasos, pues sí se desespera a uno. Pero pues nada podemos hacer. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Y sin embargo el Señor puede cambiar, puede transformar. Y tenemos esa promesa aún en la palabra. En Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces es una promesa que el Señor te ha dado y que se va a cumplir. Si ahorita tú eres la única que va a la iglesia, la única que está en el camino del Señor, cree que tus ojos van a ver también, que tus hijos van a venir, que tu familia va a venir al camino del Señor. Yo cuando me convertí, primero fue mi hermana, después fue mi mamá, después fui yo, después fue un hermano y su esposa, mi hermano y su esposa, después fue mi esposo. Entonces tú confía. Ahorita el Señor empezó contigo, pero él aunque uno no lo vea, Él está obrando en el corazón de los hijos, en el corazón del esposo, o de la esposa, o de tu mamá, o de tus hermanos, aun cuando tú no lo veas, que quizás tú llegas y les hables, les compartes de la palabra y ellos te dicen, no me digas nada, no me gusta que me hables de eso. Y que eso no te desanime, el que tú quieras compartirles de la palabra, de lo que te habla tu pastor, de la palabra que se te comparte en la iglesia o de lo que tú lees en la palabra y se los compartes y no quieren escuchar, no te desanimes. Yo así veía a mi esposo, pero algo se les queda. Dice la palabra de Dios que su palabra no vuelve vacía. Y esa es una gran verdad, su palabra no vuelve vacía. Entonces,
lo que ellos alcancen a escuchar que tú les compartes, algo se queda sembrado en su corazón. Créelo, que algo se queda sembrado en su corazón. Y aun cuando ellos están pasando por situaciones difíciles, por problemas, esa palabra que tú les dejaste ya sembrada en su corazón, viene a estar en su mente. Pero tú cree que el Señor está obrando, que el Señor va a hacer lo que te dijo. Amén. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, el Señor, Él es el que nos esfuerza a seguir adelante, y debemos de seguir adelante, no tener temor. Aun cuando te sientas sola, aquí mismo estamos leyendo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aun si eres madre soltera, si eres viuda, aún la palabra de Dios dice que Él es tu marido, y aún Él nos da promesas de que en nuestra mesa no va a faltar pan, aun cuando no tengamos dinero, aun cuando no tengamos a lo mejor trabajo. Usará el Señor a la gente, agentes, hermanos, conocidos, ¿para qué? Para que te lleven comida. Yo lo he visto, y lo he visto también en hermanos que no tienen trabajo, no tienen dinero, y siempre que llega algún hermano a visitarlos y les lleva algo, les llevan despensa, les llevan comida. O he escuchado de hermanos que no tienen dinero y o se encuentran a alguien en la calle y, hermano, el Señor me dijo, me dio esto para usted, o el Señor me dijo que le diera esto, porque Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a sus promesas, y Él sustenta a sus hijos, así como lo que estamos leyendo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si Él dice, yo estoy contigo, Él está con nosotros. En los problemas, en las dificultades, Él está con nosotros. Que hay desánimo en tu corazón, Él te esfuerza a seguir adelante, como lo que estamos leyendo en Isaías 41:10. Ahora tenemos temor de lo que pase el día de mañana. Ahí dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y si Él está diciendo que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Pero ¿por qué no podemos sentir su presencia? Por los mismos problemas que tenemos. Porque dejamos que ese problema tome nuestro corazón, se adueñe, se apodere de nuestro corazón, de nuestras emociones, y nos llenan de miedo, nos llenan de temor, de desesperación, de desánimo. Porque si no, entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En qué Dios hemos creído? Si pensamos que Dios no puede socorrernos, si pensamos que Dios no puede hacer nada por nosotros, entonces, ¿en qué Dios hemos creído? Tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso, que no se olvida de nosotros. En un versículo que leímos dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti. Y sabemos que una madre no se olvida de lo que dio a luz. Imagínate Dios. Dios no se olvida de ti. Él te conoce por nombre. Entonces confiemos, que nuestro corazón no se desanime. Si te digo, si eres madre soltera, que tienes que mantener a tus niños, aún si eres viuda, no estás sola. Aún el Señor, Él es tu marido, porque Él así lo ha dicho en su palabra.
Y eso lo vemos en Isaías 54:5. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces Dios es tu marido, eres madre soltera, no estás sola, eres viuda, no estás sola. Tienes quien vea por ti, tienes quien te sustente, quien te cuide. Amén. Entonces que tus problemas no te cieguen, que tus problemas no te ahoguen, no te angustien. Y olvides, a causa de eso, olvides quién es Dios, quién te sustenta, quién te guarda, quién te sostiene. Amén. Dios protege tu casa y tus hijos. Y vamos a leer Salmos 47:13 y dice, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Esa es otra promesa que Dios nos hace, porque Él fortificó los cerrojos de tu casa, bendijo a tus hijos dentro de ti. Entonces, ¿cuál es el temor? Tu casa está resguardada. Si tú eres fiel a Dios, el Señor es fiel a ti. El Señor te guarda, guarda a tus hijos, guarda tu casa. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Podemos leer otro versículo, está en Mateo 6:25-26, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, ¿quién es el que nos sustenta? ¿Quién es el que nos da alimento? ¿Quién es el que nos viste? Es nuestro Señor. Él nos da comida y nos da vestido. Amén. Y te digo, Él puede usar a la gente para sustentarte, para vestirte. Él conoce nuestra necesidad. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la sabe. Entonces, Él ve tu necesidad, Él sabe cuál es tu necesidad. Y no se desanime tu corazón. Y como te decía, si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. ¿Cuál es esa promesa que el Señor te ha dado y que aún no la has palpado, aún no la has visto? Y a lo mejor ya han pasado años, o ya han pasado meses, pero el Señor la va a cumplir. Cuando menos te lo esperes, la palabra se va a cumplir. Amén. Igual si eres una mujer que ha sido maltratada y el Señor te ha dicho que Él va a sanar tu alma, va a sanar tu corazón, va a sanar tus heridas, créelo, que Él lo va a hacer. Que Él te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar alegría a tu corazón. Son promesas del Señor que Él nos ha dado, pero que ya las hemos olvidado. A causa de la aflicción, a causa del dolor. Dice en Salmos 35,
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, en nuestra vida no todo es lloro, no todo es angustia, no todo es dolor. En Eclesiastés que nos dice hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de plantar, hay tiempo de cosechar. Entonces, pues por la situación que tú estés pasando, si en estos momentos estás pasando por aflicción, no estás sola en ese momento que tú estás pasando. El Señor ahí está fortaleciéndote. A veces son pruebas que son necesarias por las que tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque por medio de ellas maduramos. Aún por medio de las luchas, de las pruebas, el Señor nos enseña. Hay enseñanza. La vida del cristiano no es todo miel sobre hojuelas. No todo es color de rosa. Tenemos que pasar también por aflicciones, pero tenemos promesa de parte de Dios que no estaremos sola en ese proceso. No estaremos solas, sino que el Señor estará con nosotros. Amén. Entonces, hermana, no te desanimes, sigue adelante. Y acuérdate que Dios cumple sus promesas. Y como leímos en Números 23:19, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Entonces, lo que Él dijo, lo va a hacer. Lo que Él habló, el Señor lo va a ejecutar. Y si Él te dijo que tu familia vendría y tú piensas que el Señor ya se olvidó de lo que Él te dijo, de esas promesas que Él te dio, déjame decirte que el Señor no se ha olvidado. El Señor recuerda una a una las promesas que Él nos ha dado a nuestra vida. Y Él, si Él te dijo que tu familia va a venir a su camino, tu familia va a venir, así lo veas como los veas duros de corazón o que cada vez los ves más perdidos, el Señor a su tiempo va a hacer las cosas. No te desesperes. Son promesas que el Señor nos ha dado. Y si Él aquí en su palabra lo está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, así va a ser. Empezó contigo, pero el Señor va a seguir trabajando, va a seguir obrando en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu esposo, en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus padres, en el corazón de tus hermanos. Y la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora las promesas que Él te ha dado por medio de la palabra, por medio de la profecía, también se va a cumplir. No lo dudes. La palabra se va a cumplir. Aún ahorita las hermanas que nos están escuchando, también si el Señor les dio alguna promesa y ya se cumplió, sería bueno que nos compartieran en breves palabras que la promesa que el Señor te dio se cumplió. ¿Para qué? Para que eso sea para testimonio de las hermanas, de las otras hermanas que están esperando las promesas del Señor cumplirse en sus vidas. Si nos pudieran compartir algún pequeño testimonio de alguna promesa que ya el Señor cumplió en sus vidas. Amén. Dios tiene promesas para nuestras vidas, solo es creer que Él es fiel y que si Él lo ha dicho, también lo hará. No importa en qué tiempo, no importa, lo importante
es que nosotras esperemos en Él, que no nos desanimemos si vemos que sus promesas tardan en cumplirse. Aún en momentos de soledad, Él te hará escuchar su voz, Él abrirá tu entendimiento para comprender su voluntad para tu vida. ¿Cuánto nos ha pasado que a veces nos sentimos a lo mejor tristes en algún momento y viene la palabra del Señor a nuestro corazón y nos alegra el corazón? Y esa tristeza, a lo mejor por la que estamos pasando, o momentos en que nos sentimos solos, que hay quienes critican que uno dice, ay, es que hubo un momento en que me sentí sola, y aún nos toman a mal eso, pero son cosas por las que pasamos, al menos yo son cosas por las que he pasado. A veces me he sentido triste, o a veces hay momentos en que me he sentido sola, y viene la palabra del Señor y me conforta, me alienta, y eso que sentía, ya sea la tristeza o soledad, el Señor me conforta, y eso se va. Y me da paz, y me da gozo. Pero te digo, son momentos por los que uno pasa. Pero el Señor está ahí. Él ve nuestro corazón, Él sabe qué sentimos, qué nos duele, qué nos preocupa, qué nos afecta, qué nos desanima. Él conoce nuestro corazón. Amén. Vamos a leer dos textos más para terminar. Y dice en Isaías 55, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Lo que te decía yo. A veces el Señor no nos habla por medio de profecía, sino nos habla personalmente, pone palabra en nuestro corazón. Y nosotros sabemos que es el Señor el que nos está hablando. Aunque la gente a lo mejor piense que estamos locas, ¿no? Que Dios no puede hablarnos. Pues el Dios que yo tengo está vivo y tiene boca para hablar, tiene oídos para oír, ojos para ver, porque mi Dios vive. Mi Dios no está crucificado, no está muerto. El Cristo al que yo sirvo, dice, él murió, pero al tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por mi vida. Amén. Y de ese Dios vivo es el que yo predico. Yo no predico dioses de madera, que no hablan, no ven, no caminan. Yo predico un Dios que vive, que tiene poder, que tiene misericordia, que cambia las vidas, que transforma los corazones. Amén. Y que Él habla al corazón, Él habla a nuestras vidas. Amén. Y dice Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya no estás sola, ni quiere verte el Señor triste, ni quiere verte derrotada. Por eso el Señor te dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la luz es Cristo. Y dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Señor está sobre ti, cuidándote, viendo cuál es tu necesidad. Y sustentándote, proveyéndote. Amén. Entonces, hermanas, no olvidemos que Dios cumple sus promesas, aun cuando nosotros quizás las tengamos por tardanzas o dudemos que la palabra de Dios se va a cumplir algún día en nuestra vida.
tenemos un Dios que cumple sus promesas, que como leímos al principio, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las promesas que el Señor nos ha dado se van a cumplir. Y dichosa tú si has creído y la palabra de Dios se ha cumplido. Las promesas que el Señor te ha dado se han estado cumpliendo en tu vida. Dice bienaventurada, dice la palabra dichosa, tú que has creído, porque lo que el Señor te dijo se cumplirá. Y qué bueno que el Señor está obrando en tu vida. Qué bueno que tú estás viendo que las promesas del Señor se han cumplido y se están cumpliendo en tu vida. Amén. Y sigue adelante. Y las promesas que están en su palabra, si tú las crees, las verás cumplidas en tu vida y en la de tus hijos y familia. Como leímos en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pues hermana, espero que esta palabra edifique tu vida, y si tú ya estabas desanimada pensando que pues el Señor ya se había olvidado de las promesas que Él te ha dado, pues que por medio de este mensaje tú puedas cobrar nuevamente ánimos y vuelvas a creer, a tomar esa palabra en tus manos y decir: Señor, yo creo y puedo esperar en ti, sigo adelante, creyendo que lo que tú me has dicho se va a cumplir, aun cuando a lo mejor yo veo que todo va al revés en mi casa o en mi familia. Sé que tú harás la obra a su tiempo y que la palabra que tú me has dado se va a cumplir. Amén. Pues hasta aquí nuestro tema, hermana, de Dios cumple sus promesas. Así se llamó nuestro tema. Dios cumple sus promesas. Amén. Y hermana, pues cobra ánimo y sigue adelante. No desmayes, no te desanimes. Esfuérzate, sigue adelante. Que vimos que el Señor está con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor, y que no estamos solas. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Amén. Y Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, en esta hora por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos recuerdas, Señor Padre Celestial, que tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas, Señor, y que tus promesas, Señor Padre Celestial, tú las vas a cumplir en nuestra vida, Señor Padre, en tu tiempo, Señor Padre Santo, y te damos gracias por ello, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a mantenernos firmes, Señor Padre Celestial, a no desanimarnos, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Seas tú en nuestra casa, seas tú en nuestros hijos, Señor, seas tú, Padre, en el esposo, en la esposa, Señor Padre Celestial, bendito Dios, fortaleciendo sus corazones, Señor, aún las madres solteras, Señor, las viudas, Padre Celestial, que tú eres su esposo, tú eres, Señor, el que las sustenta, Señor Padre, el que las guarda, Señor, el que guarda su casa, Señor Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor Padre, te pedimos que tú seas, Señor, trayendo paz al corazón, Señor, de aquellas mujeres que están pasando en estos momentos por aflicción, Señor Padre, por momentos difíciles, Señor Padre, que hay preocupación, hay carga en su corazón, Señor Padre, que tú les des descanso, Señor Padre Celestial, y que ellas puedan depositar sus cargas en ti, que tú obrarás, Señor Padre Celestial, tú les darás descanso, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Padre Celestial, y aún aquellas que han olvidado las promesas que tú les has dado, Señor, vuelve a recordárselas, Padre Celestial, recuérdales, Señor Padre, esas promesas que tienen de parte tuya para sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Y Padre, yo te doy gracias, Padre, por esas promesas que tú has cumplido en mi vida, Señor, y aún te doy gracias también por las que se van a cumplir, Señor Padre bendito. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús, y Padre bendito, a ti te damos toda la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén, Señor, gloria a tu nombre. Pues hermanas, Dios les bendiga y sigan adelante y aún compartan la palabra que escuchan. A lo mejor hay mujeres que tú conoces, alguna hermana, alguna prima, alguna tía, alguna amiga
que esté pasando por problemas difíciles o que su corazón está desanimado, pues compárteles la palabra para que el Señor esté hablando a sus vidas y cobren ánimo y sigan adelante. Amén. Y pues de esa manera tú también estás extendiendo el reino de los cielos. Amén. Compartiendo la palabra. Y pues que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en este programa de Tabita Levántate. Dios te bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga tu matrimonio. Que el Señor los fortalezca y sigan adelante. Y que tengas una bonita tarde, una descansada noche y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.